Bueno, post-capital, que viene el término, evidentemente no lo invento yo, viene casi, es un término que se empieza a utilizar en los años 80 dentro de una terminología en materia de economía, de cómo interpretar este efecto de la globalización que se estaba iniciando en aquel momento. Yo, un poco en relación a la terminología, también ser artista, que no soy historiador, y me muevo en ese ámbito, digamos, en este espectro de libertad más o menos absoluta. Empecé como a interpretar ese periodo, lo que llamamos el periodo que yo englobo, el archivo post-capital, entre 1989 y 2001, que de hecho aquí estamos enfrente del timeline que empieza el día antes de la caída del muro de Berlín hasta el día antes del colapso de las Torres Gemelas. Y yo intento hacer una analogía ahí, en ese periodo histórico, en ese gap histórico, justo cuando acontece un cambio de la sociedad industrial a la sociedad informacional y se inicia un proceso de digitalización de todos los aspectos formales de nuestra realidad, para intentar interpretar esa realidad o intentar interpretar que lo que está pasando. Lo que hago es abrir una serie de servidores que van buscando en Internet, en todo el espacio que se había abierto, el primer espacio de digitalización, por documentos, bueno, libros digitalizados en PDF, piezas de sonido, vídeos que empezaban a subirse en la red, todo ese proceso de digitalización que se está iniciando, que ahora es muchísimo más complejo, en el que estamos todavía inmersos, y compilarlos, aislarlos en un nuevo servidor, ¿no? Llegué a compilar unos 250.000 documentos. Precisamente yo creo que esta es de las piezas más formales, ¿no? Más, digamos, pieza. De hecho, Post-Capital siempre es un proyecto que aparte tiene que ver con los proyectos que hago inmediatamente después de los años 90. De hecho, yo empiezo a compilar esa información con el cambio de milenio, ¿no? Que creo que ahí se dan una serie de circunstancias muy específicas, ¿no? Ya ha caído el muro de Berlín y de hecho hay una serie de acontecimientos históricos, muchísimos, que podríamos enumerar porque es larguísimo, ¿no? Que suceden en el mismo espacio temporal, ¿no? Yo creo que algunos de los que tienen más influencia son, mira hacia arriba porque estoy viendo en China todo lo que tiene que ver con los acontecimientos de Tiananmen, ¿no? Que es el cambio de dinámica absoluta, y otra seguramente es la caída del muro, que cuando cae el muro mucha gente se refería al proyecto cuando decían por qué le está llamando post-capital cuando estamos en la época del poscomunismo, ¿no? Yo digo, bueno, precisamente la dinámica de bloques se ha roto en el momento en el que cae el muro, y el efecto que va a tener hacia el futuro es precisamente la parte que sobrevive. Hay que ver que Post-Capital empieza, yo cuando compilamos todo el archivo, esos 250.000 documentos están en un disco duro, y en un principio yo literalmente intento que no se categorice esa documentación y la dejo de una forma casi virgen, porque de hecho en un proceso de digitalización no entiende técnicamente, todo se desgrana en unos y ceros y no hay literalmente en el material en bruto, no hay una categorización. Somos nosotros los que aplicamos una lógica, los que generamos una serie de prejuicios, una serie de categorías. Un archivo físico no equivale a un archivo digital, pero nosotros hemos intentado trasladar toda la lógica y todos los prejuicios de esa construcción intelectual de un archivo, la hemos trasladado a un archivo digital. Quiero decir que antes en una librería, una biblioteca, un museo, lo que hay precisamente es ideología, ¿no? Y hay una capacidad de categorizar y de ordenar todo esto. En el momento que tú te pones a ordenar, no hay objetividad posible. Hay dos procesos, de hecho incluso inventamos alguna herramienta que era los usuarios, porque en el origen el archivo estuvo siempre como parte de la instalación, como un módulo más.
De hecho, el usuario es esa parte más literalmente interactiva, aunque yo creo que el arte siempre, o sea, yo tal como entiendo la práctica artística, yo siempre intento no centrarme tanto en la cara de la imagen, en lo que estamos viendo, sino en cómo se construye esa imagen. De hecho, todas estas imágenes que vemos están recicladas, la mayoría, el 95% vienen de la publicidad y las otras son encontradas en el espacio público, en revistas y tal, como ilustraciones, con lo cual hasta que no está todo junto, no está esa construcción que yo hago. Estoy utilizando los elementos casi como si fuera como una construcción del lenguaje. Por eso para mí lo más importante, lo que yo creo que como artista puede cambiar el mundo, es el lenguaje, o debería de poder cambiar el mundo. Ahí es donde yo creo que está el poder del arte como expresión. Entonces, al final, este tipo de combinación, esta especie de collage o de apropiación, hasta que no está en este espacio protegido del arte, no se interpreta como tal. Cada uno de los episodios, si podemos llamarlo, es muy diferente de estar trabajando en China en unas condiciones que yo estuve durante bastante tiempo con bastante precaución, ¿no? Por temas de censura que yo había sufrido en otro tipo de proyectos, pero al final quien me convenció precisamente es gente que esperaba ese proyecto, que creían que podría, que ellos podrían interpretar de una forma muy diferente a cómo se había interpretado en otros espacios, digamos, del espectro más occidental, en Alemania, por ejemplo, donde se había hecho en Stuttgart o en Hamburgo, en Montreal o incluso en Santiago de Chile. Ellos creían que podían interpretar y que podrían añadir además otra parte de contenido, ¿no? Que era toda la reflexión que yo hacía en cuanto al valor de las cosas y a temas de copyright, que ellos entendían que era la parte más política de todo el proyecto, ¿no? Cómo yo me había apropiado de una herramienta que los artistas hemos estado utilizando durante más de 100 años, ¿no? El tema de la apropiación, el tema del collage, y que ahora había una prevención, sobre todo en Occidente, porque en Asia el tema del copyright, de hecho en chino no existe una transcripción literal de la palabra copia registrada, copyright, porque no entra en su filosofía que unas imágenes no se puedan volver a reinterpretar, a usar, incluso a copiar, ¿no? Porque en terminología digital, la copia, nosotros llamamos copiar cosas cuando no estamos copiando, estamos replicando exactamente los mismos contenidos y transfiriéndolos a otro contenedor o comunicándolos o pasándoselos a otros usuarios. Para mí que el arte es crear un espacio de resistencia a ese mundo que cada vez está más controlado, más normalizado y más estandarizado. Me parecía que ese tipo de provocaciones, y esto es lo que me hizo ir a China. Evidentemente en China tuvimos que borrar con un censor del Estado toda documentación sobre el tema de Tiananmen, que era lo que a ellos no les interesaba, pero fue la parte luego expositiva más interesante. Las nuevas generaciones no saben qué Tiananmen ha sucedido, no está en ningún libro de historia, solo estudiantes que han salido fuera a estudiar fuera del Estado chino, que tienen redes sociales no controladas en China, tienen acceso a esa información, y las generaciones de mi generación o más mayores creían que todo el proyecto iba sobre Tiananmen y que yo de forma inteligente había borrado todo atisbo de información porque precisamente el proyecto iba sobre la censura y yo estaba hablando de todo lo que había sucedido en ese espacio temporal y no lo había tratado precisamente porque venía de un país que tradicionalmente se había censurado culturalmente casi todos los contenidos, habían pasado por ese filtro. Y ellos creían que en mi tradición yo sabía cómo burlar la censura. Todo esto para hablar de que el contexto, evidentemente, para los artistas o para una obra de arte es lo más importante a la hora de interpretar, ¿no? Esa construcción, ¿no? Cómo construimos o cómo utilizamos el lenguaje. Pero uno de los caballos de batalla lo vimos luego cuando íbamos a hacer la publicación, es que todo el material gráfico está obtenido de algún sitio, es una especie de apropiación,
y es un collage. Entonces, a mí me interesaba mucho que se entendiera que lo que llamamos copyright ahora, para mí es censura, pero para mí lo que es específicamente práctica artística solo se puede dar en condiciones de libertad absoluta, ¿no? Y aquí hay muchas contradicciones, porque antes estaba hablando de lo que pasa en China y tal, ¿no? Yo creo que todos los espectros culturales tienen algún tipo de censura, ¿no? Y todas, sobre todo las instituciones culturales, como el museo, ya lleva implícito unas reglas del juego que te puedes saltar o no, ¿no? Algunas son convencionalismos culturales, otros son leyes muy particulares, ¿no? Como esta. Yo ya he ido a juicio por muchos proyectos y casi siempre termina siendo un aspecto que tiene que ver con esto, cómo estamos utilizando este tipo de imágenes que muchos vienen de la publicidad, o sea, del espectro, digamos, más abierto del capitalismo formal. O sea, yo creo que estamos en una pérdida constante. Antes hablábamos aquí que hay algunas de las piezas, es curioso porque todo viene de Internet y el propio servidor mismo, mucha gente decía, hay una contradicción porque tú eres entonces un artista de Internet, pues aquí ponemos categorías a todo, eres un net artista, has bajado todo de Internet, pero no vuelves a ponerlo otra vez en Internet. Y es que es imposible, literalmente, en ningún espacio que ahora son todos comerciales. Nosotros cuando empezamos tenemos nuestro propio servidor, eso ahora es ilegal, tú tienes que estar en una compañía alojado, que ninguna compañía en casi ningún lugar del mundo te vuelva a poner todos esos elementos que ya estaban en Internet, otra vez en el mismo espacio, porque todo esto está controlado por cada uno de esos elementos. Tendrías que justificar de quién es el propietario y por qué tú los vuelves a poner o los vuelves a reunir en otro servidor diferente. Este proyecto yo también digo que parte del copyright es ecológico, porque yo no estoy contaminando más un paisaje visual que está absolutamente contaminado. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que en ese proceso de digitalización hemos dejado de visitar las bibliotecas o de ir a la librería o de incluso ir al museo, a vivir literalmente dentro de un caos informacional en el que nosotros simplemente intentamos sobrevivir e intentamos interpretar o intentamos solamente prestar la atención a una de las imágenes. Por eso también esta nube, que a veces es abrumadora, o esta parte de que las imágenes, por ejemplo, aquí en este lado, esta visión de Manhattan, que es cenital, que ahora estamos muy acostumbrados a los drones, pero antes, en el momento que se produce, es totalmente diferente. Hay cierta opresión, pero también es donde un sujeto contemporáneo está viviendo, ¿no? Recibiendo millones de impactos visuales en ese momento. Pero yo siempre he entendido todo el proyecto por volver a explicar que es verdad que cuando se decidió no poner la pieza en aquella especie de retrospectiva, yo era muy joven y luego he producido muchas más cosas, pero en aquel momento que se decidió para sistemas operativos no utilizar Post Capital, precisamente porque era una entidad bastante compleja y que seguramente resumía gran parte de toda mi práctica, y es muy interesante luego meterlo dentro de esta lectura de toda la colección, o sea, inserto con la visión de otros artistas, ¿no? Y confrontando con la visión de otros artistas de aspectos que a lo mejor son colaterales. Para mí es muy interesante también darme cuenta que desde el momento en que el Museo Nacional se queda con la pieza y que yo entrego solamente un disco duro, no hay nada, ya se requiere un esfuerzo de interpretación, que yo estoy muy a favor de esa mediación, ¿no? De cómo otros están mediando, interpretando un proyecto, porque habrá un momento que yo soy consciente que no estaré, incluso estando, este momento ahora este elemento se ha materializado en este módulo, que es bastante diferente a cómo se ha visto en otros sitios. Esta pieza, particularmente, que siempre se ha puesto en una línea, ¿no? Desde el día antes de la caída del muro hasta el día antes del colapso de las Torres Gemelas, la gente ahora lo está viendo con una nube que es como cuando tú estás en Google
haces una búsqueda en imágenes y te aparece este tipo de nubes, ¿no? Es verdad que esto se produce antes de ese efecto, pero es absolutamente contemporáneo y puede ser que sea, no sé si será definitivo y se podrán hacer otras interpretaciones, pero ahora hemos materializado, por ejemplo, la torre esta donde nadie puede tomar la voz por los otros porque los peldaños están rotos o llega hasta el cielo o no tienes a quien hablarle o tal. Esas imposiciones se ha hecho forma, se ha materializado y claro, estamos en un museo y el museo, gran parte de su misión es preservar eso en la memoria y preservarlo además en un acervo que es público, ¿no? Que es una colección pública y que tiene una responsabilidad pública incluso de mantener las inversiones que hace. Si damos las herramientas a quien tiene que interpretar esto, entendiendo la mediación ya de la propia maquinaria de la institución, a mí es el proceso que me parece más interesante, que es lo que yo intento y a veces no logro, ¿no? Que no sea lo que estamos viendo, sino que toda práctica artística es interactiva en ese sentido, ¿no? Que lo que llamamos público son también participantes y son usuarios de un proceso cultural que es muy complejo y que no siempre es sencillo, ¿no? Y que necesita involucrarse en él y necesita evidentemente aprenderse y darlo, pero que una vez que entras en esto es una herramienta que el artista y que el propio proceso cultural está ofreciendo a ese público para interpretar cualquier aspecto de su realidad.